Bueno, continuando con las clases del módulo 5, vamos a ver algo de rehabilitación en esguinces. Vamos a ver pues, generalidades en sí. Bueno, para empezar, ¿qué es un esguince? El esguince es un tipo de lesión articular específica producida por la distensión brusca de un ligamento. Puede haber un desgarro leve, incompleto o una rotura completa del mismo. Los esguinces más comunes son los esguinces cervicales, los esguinces de muñeca, los esguinces de hombro, de codo, de rodilla, tobillo y dedos, tanto de las manos como de los pies. ¿Cómo clasificamos a los esguinces? Bueno, va a ser en función del daño ligamentoso. Según Álvarez Cambras, de menor a mayor gravedad, el grado 1 hay o puede haber una rotura de menos del 5% de las fibras. En el grado 2 hay una rotura del 40 al 50% de las fibras del ligamento. Y en el grado 3 hay rotura completa de los ligamentos. Entonces, ¿qué esperamos encontrar cuando tenemos una lesión de este tipo? Inflamación, dolor a la palpación y al mover pues el miembro afectado. Puede haber inestabilidad articular dependiendo del esguince. Si es uno de tercer grado, está roto el ligamento, perdón. Y puede haber inestabilidad, ¿no? Sobre todo en el tercer grado. Si se rompe por completo, está a la mitad, puede haber algún hematoma acompañado de rotura de vasos sanguíneos. Y bueno, si no tenemos un buen ligamento, vamos a tener impotencia funcional y no vamos a tener movimientos específicos. Y bueno, el músculo cuando se irrita se contractura, entonces podemos tener contracturas por esto. Dentro del tratamiento, pues bueno, se va a elegir la pauta dependiendo del grado del esguince. En el caso de los esguinces grado 1 y 2, aquí pueden intervenir los fisioterapeutas de inicio. Pueden hacer una valoración funcional para ver cuál va a ser su tratamiento, que en general consiste en la eliminación tanto del dolor como la inflamación. Entonces hay varias modalidades, independientemente de la farmacéutica. Pueden utilizar la modalidad electromédica, de terapia manual, de entrenamiento funcional para recuperar la propiocepción de las articulaciones dañadas, mejorar la fuerza muscular y en general hacer una rehabilitación de todas las estructuras que sufren déficit de movilidad y de fuerza. Y en el grado 3 no hay vuelta de hoja, el tratamiento es quirúrgico. Ahora hablando de los esguinces más frecuentes, el esguince del tobillo es por mucho el más frecuente de todos, hasta en un 50%. Y bueno, dependiendo del mecanismo del esguince, ya sea por inversión o por eversión, es donde vamos a tener la clínica, ¿no? Podemos tener en el borde lateral o en el borde medial. Y bueno, nos vamos a guiar en caso de que sea un esguince grado 1, pues a lo mejor un poco de inflamación nada más y dolor leve. No esperamos encontrar hematomas y no así en el grado 2 y grado 3 en el que podemos encontrar pues un edema importante y más allá. Y bueno, estos son los mecanismos de lesión. La inversión forzada, la eversión forzada inclusive la rotación que puede darnos unos esguinces severo alto de tobillo. Y bueno, las complicaciones de no curarse un esguince, la artrosis o la falta de movimiento, que se forme un cuerpo meniscoide ahí que nos estorbe con el tiempo, que tengamos alguna neuralgia del nervio cutáneo dorsal, podemos tener también tenosinovitis de los peroneos y alguna distrofia simpática refleja o atrofia refleja postraumática. Entonces, son de las complicaciones esperadas en caso de un mal tratamiento. Y bueno, ¿qué tan frecuente se nos esguinzan los pies? Estadísticamente hasta en un 10%.
y también todo tiene que ver con el mecanismo de lesión para saber qué es lo que esperamos encontrar. Casi igual que en el tobillo, en caso de que tengamos una lesión grave, vamos a encontrar un hematoma severo y edema importante, y no así en el grado 1, ¿no? En el tratamiento de los esguinces de pie, con eh, con un vendaje antiedema o un vendaje de Jones, podemos lograr limitar la inflamación e inclusive mejorar el dolor. Y también la posición, teniendo el pie con elevación de 30 hasta 45 grados, podemos mejorar de manera importante la inflamación y edema de nuestro pie, eh, y dejarlo en un tratamiento conservador. No así cuando se rompe por completo el ligamento, no hay vuelta de hoja, el tratamiento es quirúrgico. Hablando de los esguinces de rodilla, eh, afortunadamente no son tan frecuentes, hasta en un 20%, y la clínica va a depender del mecanismo de lesión. Eh, ya vimos cómo se conforma la rodilla en los ligamentos laterales, el anteroposterior y todo lo que forma la cápsula de la rodilla, dependiendo del movimiento que se haga, es donde se rompe la rodilla y qué es lo que esperamos encontrar. Entonces, los vendajes compresivos son muy eficaces en los esguinces de rodilla, en el primer y segundo grado, y en caso de que se rompa algo por completo, bueno, la reparación debe ser quirúrgica, ¿no? Normalmente los ligamentos, cuando se llegan a romper y hay una pérdida de la anatomía de la rodilla, también los meniscos llegan a ser lastimados y no hay vuelta de hoja, eso se tienen que corregir de manera quirúrgica. Eh, en el caso de los esguinces de rodilla hay que hacer diagnósticos diferenciales cuando no se rompe de manera completa, con lesiones meniscales o un pellizcamiento de los meniscos, con artritis. Recordemos que las artritis sépticas también se embanan las articulaciones. Podemos tener alguna contusión ósea o muscular que nos confunda con un esguince, y podemos inclusive tener alguna luxación o subluxación rotuliana que nos provoque dolor y lo confundamos con un esguince. Hablando de los esguinces de muñeca, la frecuencia suele ser menor al 5%, estadísticamente hablando, y dependiendo del mecanismo de lesión vamos a tener la clínica y también va a depender nuestro tratamiento. Eh, Recordando que en el tercer grado el tratamiento es casi siempre quirúrgico y esperando no encontrar, aparte del esguince, fracturas, ¿no? Esto es muy importante la muñeca. El tratamiento con una férula funcional es más que suficiente, y la inmovilización eh, por 7, 14 días es importante. Y bueno, los antiinflamatorios, tanto locales como sistémicos, aquí valen mucho la pena ser utilizados. Hablando del esguince de hombro, eh, suele estadísticamente haber de un 5 al 10% de los esguinces, y el mecanismo de lesión también nos va a hablar sobre qué es lo que esperamos encontrar. Siendo un poco reiterativos, en caso de que se nos rompa un ligamento, esperamos encontrar un hematoma y edema importante, sobre todo perilesional. Entonces, en el caso del primer y segundo grado se pueden tratar con un vendaje o inmovilización del hombro de manera universal para que no se mueva para nada. Pues el brazo se mantiene en un ángulo de 90 grados y pegado al torso. Y bueno, esto puede tardar hasta 6 semanas según la edad del paciente, ¿no? Y en el grado 3, una vez más, no hay vuelta de hoja, siempre el tratamiento es quirúrgico. Eh,
Dentro del esguince del hombro, la articulación que más se ve lesionada es la acromioclavicular y es importante empezar con crioterapia local, alternando 20 a 30 minutos frío, dejar reposar y otras 20 a 30 minutos crioterapia o frío para evitar que haya mayor edema y también nos ayuda con el dolor y la inflamación. Es importante la inmovilización con cabestrillo. Repito, los analgésicos y antiinflamatorios. Y bueno, también son importantes cuando los esguinces son leves, los ejercicios tempranos de la amplitud del movimiento del hombro. Y en general, el grado 3 ya sabemos que se repara de manera quirúrgica. Hablando de los esguinces cervicales, tienen una frecuencia del 5 al 10%. La clínica va a depender del mecanismo de acción que haya ocasionado el esguince cervical. Lo más común es el whiplash o el latigazo del cuello, sobre todo los accidentes que tienen que ver con automóviles o de detención rápida, en el que hay una rectificación de las cervicales por contractura de los músculos paravertebrales. Y bueno, el tratamiento va a depender del grado del esguince, ¿no? Lo más común en los casos leves es que se utilice un collarín rígido, un collarín blando en casos muy leves y en casos un poquito más severos que requieran más soporte, pues un collarín rígido que nos dé más soporte. Y bueno, el tratamiento en general del esguince cervical es con analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, tratando lo más posible de evitar relajantes musculares, ya que los músculos, al estar un poco tensos, nos van a servir como una férula en caso de que tengamos ahí algún ligamento roto. Hay que tratar de que tenga que la inmovilización sea lo mínimo posible o dure el menor tiempo posible para que no tengamos una rigidez posterior del cuello. A lo que me refiero es que hay que tratar de rehabilitar de manera precoz ese cuello. Algunos de los ejercicios y técnicas que podemos utilizar para el esguince cervical, ya habíamos hablado antes de esto, la crioterapia, hielo, 20 a 30 minutos, dejar reposar, mismo periodo y volver a alternarnos. Las primeras 2 horas son las más efectivas. Después la termoterapia para tratar de que nuestros propios vasos sanguíneos se dilaten y se lleven el líquido de inflamación que tengamos por ahí. Debemos tener un reposo relativo y es importante enseñar a nuestros pacientes la higiene postural, tanto para dormir, para alcanzar objetos, para sentarse, al permanecer mucho tiempo de pie. Y bueno, es muy importante enseñárselos a nuestro paciente. También nos puede ayudar la vibroterapia y la electroterapia para estimular tanto músculos y en su fase de relajación y analgésica también nos puede apoyar. Dentro de los ejercicios terapéuticos del cuello es importante hacer una movilización activa de la cabeza en flexión y extensión lateral, o sea, tratar de acercar la oreja al hombro, y la rotación, o sea, de mover la cabeza derecha a izquierda como diciendo sí, diciendo no. Y en el caso de los hombros y extremidades superiores, podemos elevar los hombros, hacer flexión, extensión, aducción de las extremidades superiores, tratando de que se fortalezca también el cuello. Como en este caso, podemos hacer ejercicios de flexión anteroposterior, de lateralización y de rotación del cuello. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para pasarnos a luxaciones en la siguiente clase.